Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Familia querida, el día de hoy, híjole, tenemos un gran episodio. Es un episodio diferente. Recuerden que, bueno, obviamente la piedra angular del podcast es la música, pero hay temas que son relacionados también a la música y de una u otra forma a los artistas. Y el día de hoy está conmigo el gran Alejandro Mancilla, periodista y comunicador, que el día de ayer acaba de presentar su libro aquí en México. Querido Alejandro. Un gustazo, Javier. Bienvenido, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, gracias. Agradezco mucho el espacio en este gran show que tienes. Muchas gracias. Soy muy fan y es un honor estar aquí. Muchas gracias, Alejandro. Oye, bueno, pues ayer presentaste aquí en México De Generación de Cristal. Lo voy a mostrar aquí, tu libro. Más bien voy a poner una foto, una imagen de la portada. Muchas felicidades. Gracias. ¿Cómo te fue? Efectivamente se presentó ayer. Fíjate que mejor de lo que esperaba. Es mi primer libro, entonces no conozco bien la ruta de las presentaciones. Y muchos amigos escritores que ya lo han hecho, pues me decían, güey, si no va mucha gente, ni te preocupes que así es esto, güey. Entonces fue mejor de lo que esperaba en cuanto a convocatoria, en cuanto al debate que se armó ahí. Me acompañaron dos amigos y colegas, Arturo Flores, que es editor de Playboy, estandopero y periodista, y Rogelio Garza, que es escritor y que escribía hace tiempo en una revista muy padre que se llama La Mosca en la Pared. Claro. Entonces estuvimos los tres ahí junto con la editorial Gato Blanco y muy bien, muy bien. Te digo, con excepción de 2-3 personas que me cachetearon por la indignación, pero todo bien. Oye, Alejandro, a ver, ¿cómo llega la necesidad de hablar de esto, que al final del día es un día a día para todos los que navegamos en el mundo digital, ¿no? Sí, mira, todo surgió porque yo llevo casi una década como periodista, trabajando en varios medios, haciendo muchas entrevistas, crónicas, ensayos. Y de repente empecé a notar que las cosas se salían un poquito de control en cuanto a la corrección política, el tema de la cancelación. Si bien toda esa cultura de corrección política, de el fenómeno woke, toda esa parte de que nos indignamos, viene de tiempo atrás. Antes era por algo que realmente valía la pena que nos indignáramos. Entonces, cuando se empezó a salir de control esto y empezó a perder dirección y comenzamos a indignarnos y a cancelar cosas ridículas, es cuando se vuelve tema de conversación, al menos para mí, tema digno de plasmar en ensayos, ¿no? Esa brújula que era muy loable, indignarse por cosas que realmente había que cambiar, se convirtió en algo superficial, ridículo y hasta estúpido en algunos momentos. Entonces va por ahí, como viene del observar cómo la cultura pop ha sido, se ha sometido a una dictadura de la corrección política. Entonces, tomando como base experiencias personales, entrevistas, situaciones, algunas anécdotas que tienen que ver con terremotos y con peleas en terminales de autobuses y con cosas muy, muy personales, se trasladan como a ese ejercicio periodístico que busca hablar de cómo se volvió ridícula la corrección política. A ver, ahorita vamos a entrar obviamente a ese tema, pero quisiera empezar por un tema relacionado al podcast. Sí. ¿Tú crees que la cultura de la cancelación afecte a la música? Por supuesto. En algún momento de la historia musical y del arte en general, estaba permitido contar historias. La música y el pop cuentan historias. Y estoy hablando en general, ¿no? Desde una canción como Hotel California, hablando ya en términos de la generación de Cemento, para que nos entiendan. Claro. Hasta Ingrata,
que es una de las canciones que aparecen en el libro, como víctimas de esa autocensura, porque en este caso fue el mismo grupo quien decidió que no era, que no correspondía a lo que pensaban actualmente seguir cantando una canción que habla de un feminicidio. En el libro también vienen algunos análisis sobre muchos grupos musicales actuales y del ayer, a donde la corrección política no tenía sentido en algún momento por el simple hecho de que lo que contaban eran historias, ¿no? En el caso de Café Tacuba, creo que el mismo grupo, y esa es una opinión muy personal, dejó de entender que era ficción también lo que estaban diciendo. No creo que ningún integrante de la banda, ni el que al que haya compuesto Ingrata la letra, haya pensado en ir a darle un par de balazos a alguien que lo traicione, ¿no? Era una historia. Así como lo son Hijo de la Luna de Mecano, por ejemplo, así como lo puede ser Common People de Paul, que habla pues de que se encuentra una chica en el supermercado y que la chica es de la clase alta y hay un desencuentro por ahí. O sea, tanto en la música pop como en la literatura o en el cine son historias. Y el problema es esa carga de corrección que se empezó a aplicar y que también a los mismos grupos los limita. En el libro viene, por ejemplo, una plática que tuve con Alejandro Rosso en Orizaba justamente, De Plastilina, de ¿no? Plastilina, a donde le preguntaba eso y él dice que realmente limita al músico porque ahora hay ciertos patrones a los que debe de alinearse a la hora de escribir una letra, porque ya no puede hablar de ciertos temas el artista, ¿no? Eso también es paradójico en la modernidad, porque si vemos la música urbana, tiene letras que realmente son más que cancelables, ¿no? O sea, ¿por qué crees que tú en esos géneros, por decir, no aplique la cancelación? También hay un fenómeno que yo lo he platicado con ellos, que es Grupo Marrano, por darte un Ajá, ejemplo, claro. ¿no? O sea, que es el famoso corrido, ¿no? O sea, ¿por qué ahí no aplica la cancelación? Porque yo creo que esos grupos tienen una base de fans y unos canales para comunicarse con los fans que va más allá de la radio, de la televisión o de los medios normales. Entonces se mantienen como en esa especie de anonimato, entre comillas, porque son muy conocidos, pero quien los escucha ya sabe lo que va a oír, ¿no? Es como cuando alquilas, bueno, ahorita no alquilas, cuando entras a una película, a una página porno, sabes lo que vas a ver, ¿no? Y no te vas a espantar. Claro. Y lo mismo pasa con Grupo Marrano y con otras bandas, sabes lo que vas a oír y no te espanta. El problema es cuando grupos o más tradicionales hacen algo incorrecto y ya todas las miradas caen encima porque dicen, es que ellos no lo hacían, ¿no? Ahora, volviendo al tema de Café Tacuba, decidieron autocensurarse con Ingrata, le cambiaron la letra y todo, aunque por cierto ya la volvieron a cantar tal cual. Pero ahora dicen ingrato, ¿no? No, ya la cantaron Ah, tal ¿ya es cual. ingrata? Sí, Ah, ok. la cantaron igual, o sea, literal, hace un par de meses también en Orizaba, Veracruz. Ah, bien. Cosa que habla de que, no sé si fue un momento o qué pasó, pero a lo que voy es de que si aplicáramos esa misma premisa como de incorrección a todo el disco de Café Tacuba, el primer disco, el homónimo, todas tendrían algo censurable. Sí, algo cancelar. Escuchas Cometer Suicidio del primer disco y habla del suicidio, pero es una historia y eso es lo que la gente no, a veces quienes se escandalizan no pueden entender, ¿no? O escuchas Labios Jaguar, que habla de repente que dice, escupí a mi novia y me daba asco su piel blanca. O sea, es como, le llamarían racismo a la inversa, pero no, son historias. Así como Persiana Americana de Soda Stereo habla de un boyerista que está viendo a una chica, todo en un tono así como detectivesco, pues también Ingrata y un montón de canciones más que han sido censuradas o autocensuradas, hablan de ficción, es ficción. Si no tuviéramos ficción no existirían películas, no existirían un montón de obras literarias como Lolita, por ejemplo, que narran temas escabrosos, pero que de algún modo se tienen que contar, ¿no?
Me acuerdo de este libro de Vargas Llosa, Travesuras de la Niña Mala también, ¿no? Ahí es un libro ahí también medio... Digo, a ver, no es cancelable, pero al final del No día es cancelable. es sexual al final del día, en algunas cosas. Y actualmente también en la literatura se quieren cambiar muchas cosas. Algunas editoriales han optado por presiones de cambiar ciertos nombres, ciertos momentos, y finalmente eso afecta a la historia. Ujú. Porque si alguien lee en 40 años un libro que ya fue cambiado o mutilado, ya no va a reflejar el momento, ni ni el momento, ni realmente lo que el escritor quiso decir. Oye, pero ahora sí ya entrando al tema, ¿de dónde viene la cultura de cancelación y por qué específicamente en esta generación pues empezó a haber esta inquisición, sobre todo digital? Mira, siempre ha existido, y creo que al principio fue para bien, porque cuando la gente se indignaba y levantaba la voz y surgió ese movimiento que llamaban woke Ujú. en los años 60, pues era realmente para cambiar algo para bien, para la sociedad, porque se trató de darle voz a las mujeres, igualdad, a la comunidad muy afectada, tradicionalmente a la comunidad afroamericana, darle espacios que no tenían. Entonces y mil cosas más, ¿no? La lucha por las minorías, por los derechos civiles. Todo se empezó a visibilizar en esa década prodigiosa de los años 60, ¿no? Que cambiaron muchas cosas. Digo, ya había antecedentes. Por ejemplo, el libro rojo de Mao Zedong en la China comunista es el primer vestigio donde se menciona la palabra corrección política y cancelación. Pero paradójicamente era un manual para que los ciudadanos hicieran lo que era bien visto y para que no fueran perseguidos por el gobierno totalitario de China. Este fue el primer manual de corrección política digamos, de guía para lo que el ciudadano no debía hacer, ¿no? Ujú. Ya pasaron muchas décadas de injusticias, se comenzó a levantar la voz, te repito, para bien, pero el problema es que con las décadas comenzamos a indignarnos de cosas que ya no tienen el mismo sentido. Entonces, en lugar de indignarme de que a una mujer no la dejen votar, ahora me indigno de que no me dicen compañere, Ujú. ¿no? Entonces, empezamos a dejar de preocuparnos o alzar la voz por cosas que ya no valían la pena. Y todo se empezó a visibilizar y banalizar recientemente con las plataformas sociales, porque es un medio en el que cualquiera podemos opinar sin reflexionar, sin saber si lo que estamos diciendo es cierto o no. Vemos una noticia que es falsa, evidentemente, y ya estamos opinando, ¿no? Ujú. También creo que paradójicamente la corrección política que estaba enfocada pues en tratar de cambiar esas costumbres se revirtió. O sea, ahorita se visibilizó mucho con las redes sociales, donde convivimos personas de diferentes generaciones y también hay encontronazos. O sea, porque lo mismo puede estar una persona de 40 y tantos años con un chavito de 14 y opinando en el mismo post, ¿no? De Facebook o de Twitter o de Instagram. Entonces obviamente va a haber desencuentros y va a haber censura, autocensura y todo eso que ahorita vemos, pues que tiene su lado, eh, digamos, serio, pero también un lado que es francamente ridículo, la corrección política y todo ese debate que está ahí. Oye, aquí, ¿qué sería cuál sería el riesgo pues de que esta tendencia subsista? O sea, ¿qué puede pasar si seguimos así? Pues yo creo que la sociedad sea bien uniforme, que tampoco ya no se pueda opinar, porque otro mal que aqueja este clima de corrección política es que ya no se puede opinar,
Por un lado sí, por un lado puedes opinar de lo que quieras sin que haya un filtro en las redes sociales. Lo puedes hacer, pero también si opinas y algo no te gusta, eres blanco de miles de ataques o de a lo mejor hasta de una cancelación solo por opinar que algo no te gusta. Porque creo que ese es otro de los males de este momento. Que todo te debe gustar. ¿No crees? O sea, ahora acaba de pasar con el cantante de Enjambre, con Luis, sí, vi Luis. que dijo algo de una canción de corridos tumbados, creo, ¿no? Estaba en un show y de repente estaba en su prueba de sonido y pusieron una canción, creo que de Grupo Frontera, algo así, que es un corrido tumbado. Entonces él dijo, quiten esa puta música horrible en el micrófono. Entonces ahorita en las redes es tendencia y lo están atacando. Es creo que un 80% de ataques y un 20% que dicen, pues está bien, dijo algo que no le gustaba. La verdad, no sé, habrá quien diga, ok, no le gusta, pero tampoco tiene que decir que es música horrible. Yo personalmente pienso que cuando algo no te gusta, pues sí puedes decir que es horrible. Porque si no también es una hipocresía, una doble moral. Muchas reseñas actuales de música también ya son muy uniformes porque ya no se atreven muchos periodistas a decir no es bueno el disco. Claro. Acaba de pasar con el de Charly García. Casi todas las críticas son positivas, gran disco, excelente. Está bien, una opinión personal puede ser esa. Pero si alguien dice, la verdad no está bien producido, Charly ya no canta bien. No, bueno, pues todo el fandom de Charly se te va encima, claro. Todo el mundo se te va encima. Y ese es uno de los problemas, que se empieza a perder esa individualidad con tal de seguir una corrección política. Ahora, ¿tú no crees que tenga que ver? Puedo decir, te voy a dar una opinión como personal. En mi caso, a ver, yo no soy periodista, yo soy músico, ¿no? Pero al final del día, puedo decir, en mi caso, mucha gente me dice que yo no soy crítico ni duro con ciertas cosas. Pero la realidad es que en mi línea, y supongo que algunos periodistas hacen lo mismo, que es, pues, ¿para qué reseño algo que no me late? ¿No? También, pues eso puede ser, ¿no? ¿O tú qué piensas de esas posturas? Yo creo que ahí depende del concepto, en este caso del programa o del medio. Claro. Yo edité muchos años una revista que se llamaba Círculo Mix-Up de la tienda. Claro, que las que regalaban. Sí, la que regalaban. Claro. Estuve ahí como 10 años. Órale. Entonces fíjate que ahí como las disqueras nos enviaban todas las novedades, Universal, Warner, cada mes. Al principio eran así un montón, ¿no? Ya después. Sí, ya así, se fue ¿no? acotando. Claro. Y ahí teníamos esa, no consigna, pero sí era como por sentido común, que no podíamos hablar mal de un disco porque era la revista de la tienda. Entonces, si llegaba un disco espantoso, yo se lo daba a un colaborador que sabía que le podía gustar, o que era su línea, y le decía, bueno, ¿a ti qué te gusta? Porque es que ahí se hablaba de todo tipo de música, desde el nuevo de Toñita de la Academia hasta el nuevo de Napalm Death, ¿no? Ajá. Entonces, ahí entraba eso que dices. Teníamos que reseñar algo desde el punto de vista objetivo. Y déjame decirte que yo pienso que el periodismo sí tiene que ser subjetivo, porque creo que la opinión del periodista debe entrar en juego. Si no, si no, ¿para qué está? Si no te conviertes en un reportero, ¿no? Que nada más está informando lo que ve, ¿no? La inundación y así, ¿no? Pero a la hora de ejercer periodismo, sí se vale meter lo que tú crees, y si no te gusta, pues también decirlo. Y decir es mi opinión, porque creo que ese es el periodismo que vale la pena. El otro, pues nada más es ser lo que te decía, ¿no? Como reportar. Claro. Pero en este caso, pues el medio era así, entonces hablábamos de lo que nos gustaba. Cuando llegaba un disco, no sé, de Econ de Bonnie Man o el nuevo de Fobia, yo iba a las entrevistas también porque me gustaba, ¿no? Y aplicaba eso que mencionas. También ayer platicábamos eso. ¿Qué tanto en la vida profesional o en la vida personal se vale hacer política o políticamente incorrecto?
Y creo que evidentemente en la vida profesional hay temas que se deben de cuidar, y no por corrección política, sino por simple sentido común, ¿no? Ujú. Y tanto en el periodismo como en la vida corporativa. O sea, si trabajas ¿puedo decir marcas? Sí, claro. Si trabajas en Pepsi, no puedes estar tomando Coca-Cola en Claro. un bar. Y no porque no te guste, sino porque la misma empresa lo tiene prohibido. Ujú. Yo tenía un amigo que trabajaba en Pepsi, y si lo veían tomando coca en un antro o en la calle, lo multaban. Sí, una vez salió una foto de Messi en un restaurante tomándose una coca Ajá. y Pepsi le metió una multota porque él tiene, Sí, pues, o sea, como que su sponsor es con Pepsi, ¿no? Sí entiendo esa parte, claro. claro. Entonces, es un tema bien complejo. Y también quiero anotar que no hay que confundir corrección política e incorrección política con estupidez. Ujú, Porque no es lo mismo ser un rebelde como los Sex Pistols, digamos, o generar algo a través de un arte o de un discurso, a ser, digamos, como Vicente Fox y decir, comes y te vas, ¿no? En una llamada. Y todavía dejar que te graben, ¿no? Eso ya no es incorrección política, eso ya es estupidez. ujú. Y tampoco no es lo mismo ser políticamente incorrecto, hacer una obra contestataria, que reflexione, que provoque a lo mejor, que te dé ya sea asco, terror, miedo, que te metas con lo más sagrado, ¿no? Se vale. Pero también eso es diferente, y me refiero a ser políticamente incorrecto, es diferente a ser insensible. Claro. Y lo menciono por el tema de un artista como Juan Cirerol, Ujú. que en su momento, cuando fue el terremoto del que estábamos platicando, eh, puso ese tuit que acabó con su trayectoria prácticamente, de que Sí. le daba gusto que había temblado, y qué bueno que nos había tocado. Entonces, eso ya deja de ser incorrección política, y no hay forma de que lo defiendas. Y es a donde la libertad de expresión sigue en pie, porque lo dijo, ¿no? Nadie coartó que lo dijera, pero las consecuencias son que haya sido cancelado, y ahí realmente yo creo que la cancelación sí aplica, porque se metió con un tema sensible, ¿no? También creo que hay ciertos personajes que son más susceptibles a la cancelación. Te voy a dar un ejemplo. Un gran amigo mío, y yo lo he hablado con él esto, José Madero, Ujú. de Panda, ex vocalista de Panda. Digo, él al final del día ya cualquier mínimo error que comete Ajá. ya se hace algo más grande de lo que debería, ¿no? No sé, seguramente te acuerdas de ese video de cuando... Sí. ajá, exactamente, Sí. ¿no? ¿Por qué crees que también hay personalidades que detonan más este fenómeno? Mira, tiene que ver obviamente con la personalidad de cada artista. En el caso de Pepe, pues es polémico, Ujú. es foco de atención, o lo odias o lo amas, ¿no? A Pepe Madero. Entonces, por lo mismo, la gente, tanto los que son fans como los que lo odian, están pendientes de que salga algo, ¿no? Y eso es chido, polarizar, Claro. porque de algún modo tienes vistas de quien le gusta y de quien no. Entonces, creo que tiene que ver con la personalidad de cada artista, pero también hay otro tema que por experiencia periodística noté. Hay ciertos nombres que a la hora que los pones en el motor de búsqueda de Google, te arrojan un montón de vistas. Entonces, cuando el medio, llámese Televisa, llámese Yahoo, llámese cualquier medio tradicional o Sí, el digital, Universal. el Sí. Universal, detectamos que esas palabras clave van a generar vistas, de ahí nos agarramos. Y a veces para provocar, ¿eh? Y aquí me voy a meter en lo que llaman tradicionalmente camisa de 11 varas, que por cierto, ¿qué es una camisa de 11 varas? Yo nunca he entendido eso. Que- Digo, son de esas... la acabo de decir, pero ¿por qué camisa de 11 varas? debe tener Un significado algún... por ahí de antiguo, ¿no? De quizás un que significado más textil, podría ser. a lo mejor eran 11 líneas, no sé, A en ver, fin. voy a checarlo, si quieres. No sé, perdón, pero es que No, está chingón, son de esas dudas que, ¿por qué lo digo? ¿No? A ver. Bueno, y mientras tanto te voy a contar, en lo que lo encuentras, eh, mi experiencia, por ejemplo, a la hora de escribir noticias para un medio muy conocido, cuando detectábamos palabras claves,
pues mira, ya... perdón, aquí está, Sí, ya a que ver, te a ver. interrumpa. Dice, No, a ver. la expresión también hace referencia a la vara, una unidad de medida que se usaba en la época para cortar telas. Una vara equivalía Ya. a 83.5 centímetros, por lo que un lienzo de tela de 11 varas era una pieza muy grande de más de 9 metros. O sea, meterse en camisa de once Te varas queda era... muy grande, como tontín, ¿te acuerdas? Algo así. Qué cagado. Perdón, ahora sí. Es que No, teníamos que checarlo, no, güey. pues, Sí, es que claro. de repente hay frases que se usan todo el Sí, tiempo. claro. Bueno, te decía que hay personajes que están ahí y que se vuelven objeto de atención, no nada más por ese fandom y antifandom que lo sigue, sino por los medios. O sea, un medio sabe que se pone... te digo, aquí me voy a meter en esa camisa de 11 varas, seguramente. Por ejemplo, pone Yalitza Aparicio, deslumbra con su gran belleza en gala. Sabe que el poner eso es polémico porque mucha gente va a decir, pero si no está bella, y un montón, guapísima Yalitza, hermosa, y otros, ¿cómo dicen eso? Si no está guapa, es una mujer normal. Entonces va a generar un montón De interacción, interacción y un montón de vistas que va a repercutir en dinero. Y lo mismo pasa con Pepe Madero, inclusive con Jay de la Cueva, también es Sí. polarizante un poquito. Bueno, ¿sabes también quién? O sea, siempre es muy polémico hablando como o sea, de la cultura popular en México, Luis Miguel, ¿no? O sea, cualquier cosa que pone un medio de Sí. Luis Miguel en automático genera... O en el rock, no sé, este tema Saúl Hernández, Alejandro Markovich también, ¿no? Claro, siempre que hay la mínima expresión noticiosa. Ujú. Así, por ejemplo, Markovich iba silbando "Máteme porque me muero" y lo captan. Ya es así noticia, ¿no? Sí, ya lo cancelan y ya haces un tema ahí, ¿Qué me claro. pasó con Bunbury? Que lo entrevisté para GQ y le pregunté de las vacunas y dijo, no, yo no me voy a vacunar. Encabezado. Y en España y aquí en América Latina, un montón de vistas y replicado en todos lados. Entonces, tiene que ver con eso, con... Ahora, a ver, hay un fenómeno ahorita que está muy cañón. En Estados Unidos hay un término que se llama, o sea, en español sería voto silencioso. Ujú. Esto quiere decir como socialmente en Estados Unidos en muchos sectores está mal visto que vas a votar por Trump, ¿no? Ajá. Entonces hay mucha gente que ejerce esta postura de no, Trump es malo, pero en secreto vota por él, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué crees que también Donald Trump representa pues todo este tema, ¿no? Como es políticamente incorrecto en muchos sectores de la sociedad. Claro, justamente en el libro hablo de un poquito de Trump, ya lo verás, y creo que es porque, aunque esté denostada, digamos, la incorrección política y la cultura de la cancelación sea como esa aduana que muchos artistas, actores, escritores, no sé, políticos tienen que sortear. La incorrección política es muy vendida, o sea, vende mucho. Uh-huh. O sea, desde el punk, con los Sex Pistols, con sus playeras que decían I hate Pink Floyd, Uh-huh. que después Johnny Rotten en su libro dice, pues la verdad yo ni odiaba a Pink Floyd. O Me sea, valía Pink Floyd. Claro. me gustaba Pink seguro, Floyd, dice. Seguro. Pero es que la incorrección política vende, siempre y cuando no te pases de cierta raya, ¿no? Lo que te decía no es lo mismo incorrección política que estupidez, ¿no? Y en el caso de Trump, que a veces o muchas veces se pasa de estúpido y de lo que le quieras decir, pues tiene esa imagen que vende mucho, pero que también a la gente le da miedo decir voy a votar por Trump porque es cancelado inmediatamente. Estaba viendo que Maná canceló una colaboración con un artista... Sí, con Nicky Jam. No es cierto. Sí, no sí fue con Nicky Jam. Sí. Con este artista porque este artista dijo que apoyaba a Trump. Sí. Entonces, sí, es pues Nicky la Jam. gente, es por eso, la gente tiene miedo que los cancelen. Sí fue Nicky Jam. Sí. Que los cancelen justamente porque es una incorrección política que no está aceptada, digamos, ¿no? Pero ¿por qué Trump representa esa incorrección política? O sea, desde tu óptica. Porque yo creo que es aparte de que es un bocón, Uh-huh. él sabe bien cómo manejar eso. Sabe que si no se radicaliza,
Es tibio y queda a la par de sus contrincantes que realmente manejan un tipo de política conservadora, ¿no? Entonces, si no apela a todo ese voto duro de Estados Unidos que quiere recobrar el haz grande la América otra vez y todo eso, pues pierde. O sea, entonces él apuesta por ser políticamente incorrecto, eh, paradójicamente políticamente incorrecto en la política, para lograrlo y le ha funcionado. Y es probable que le funcione otra vez. Es altísimamente probable. Por ese voto oculto que dices que ahorita se está viendo. En México creo que lo intentó hacer la candidata que perdió. Esta Xochitl Esta Gálvez. Xochitl intentó ser así, pero creo que no le salió la jugada por cuestiones de que también no todo el mundo tiene la gracia de ser políticamente incorrecto y que le salga bien. O sea, creo que ella se acercó a este güey, ¿cómo se llama? El rapero. Ah, con Santa Fe Clan, Con Santa Fe ¿no? Clan, una vez llegó así como chido, y ese güey, no, pues yo Ni te topo. después yo no la topo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, claro. entonces también creo que hay que tener cierta gracia, porque lo peor que puede pasar también es que no solo que no te pelen y que digan, ah, qué radical, sino que si no te cancelan, también es negativo, porque ni te pelaron. Claro, o sea, puedes decir, hablando de Trump, yo, a ver, obviamente no estoy hablando de lo que representa porque creo que no es nada chido. No, para nada. Pero el tipo es un genio del marketing, o sea, de cómo moverse, ¿no? Sí, claro. O sea, alguien que también yo pienso que supo usar mucho a su favor fue López Obrador, ¿no? Porque al final del día, en algún momento, para un cierto sector, era negativo hablar mal de López Obrador, ¿no? O sea, creo que él también fue muy inteligente en cómo usar esas cartas de toda la gente que lo apoyaba en redes sociales. Claro, o sea, esa postura radical que tuvo López Obrador, creo que fue lo que lo ayudó a ganar en algún momento y a mantenerse con un nivel de aceptación grande, a pesar de que también realmente fue un personaje bien radical. O sea, hay gente que lo odia, pero a muerte. Es que o lo odias y que o lo lo sigue amas. odiando. Creo que no hay un punto medio con... Pero hay gente que en Twitter he visto cosas bárbaras que ponen, ¿eh? O sea, hay un güey que no me acuerdo cómo se llama, pero luego lo leo porque me da risa. El güey pone, ahorita cuando se muera AMLO, voy a ir a defecar en su tumba. Nah, güey, o sea... Y así por el estilo, ¿no? Y eso pues tampoco ya ni siquiera es incorrección política, eso ya es una pésima educación, No, y ya pésimo es mal una gusto, falta de ¿no? respeto también. Sí. O sea, digo, es Así, una persona adulta para empezar. Claro, o sea, de ese grado, ¿no? Yo no diría eso pues de ningún político, o sea, aunque me y de cayera ninguna mal, ¿no? persona, O sea, está muy cañón. a lo mejor de Pinochet, no, Bueno, de nadie. No, o sea, pero no está chido, güey. O sea, ¿cómo le vas a desear también la muerte a alguien? O sea, Sí. fíjate que también eso pasa mucho. A mí me ha pasado que, a ver, pues yo soy totalmente polite, si lo quieres ver así. A mí me ha llegado a escribir gente de, güey, ojalá te mueras. A mí. Y obviamente he sabido de amigos comediantes como Slobotsky, Mau Nieto, que, güey, o sea... Sí, claro. O sea, neta, banda, diario les está deseando eso. O sea, ¿por qué crees que también la gente saque lo peor de sí a través de las redes sociales? Pues porque no los estás viendo. Te aseguro que cara a cara nadie te lo diría. En primera porque cara a cara ya estás viendo al humano, ¿no? En las plataformas a veces crees que el conductor, el entrevistador, el actor, a veces crees que no son personas. Y el anonimato te permite decir cualquier pendejada porque sabes pues que no va a pasar nada. Hay gente que tiene perfiles falsos. O sea, tengo un amigo que abrió un perfil falso para sacar toda su catarsis ahí, de repente. O sea, es como eso, es como catártico, de repente. Y no está chido, ¿no? Creo que lo mejor es no tomar en cuenta ese tipo de cosas porque te das cuenta que no tienen sentido. El problema es que, pues, depende del estado de ánimo de cada uno, pues a ver si puede afectar un comentario negativo, aunque venga de un bot, ¿no? De un perfil con una foto de Snoopy, ¿no?
Sí, luego ponen a Cristiano Ronaldo y... o sea, Sí, y ya desde ahí te das cuenta, pues no están dando ni la cara ni una foto, ¿no? Y ese fenómeno, este, pues también es bien actual. No creo que haya nunca una regulación de eso, o sea, no creo que se dé jamás que se regule Twitter o se regule eso, y vamos a seguir diciendo y escuchando mil estupideces por minuto, porque, no sé, es libertad de expresión, la queríamos que se democratizaran los medios, que todas las voces se escucharan, y ahí está el resultado, ¿no? Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Ahora, a ver, una cancelación puede llegar a, pues, a afectar a una persona a niveles muy altos, ¿no? O sea, Sí. yo he sabido de casos de gente que, pues, incluso se ha suicidado pues, por una cancelación, ¿no? Sí. O sea, desde tu lectura, ¿cuáles son los alcances que tiene este fenómeno? O sea, ¿hasta dónde puede llegar en la vida de una persona? Porque hay que generar una conciencia también. Mira, mientras más grande mediáticamente hablando sea el personaje, obviamente el trancazo de una cancelación va a ser mayor, ¿no? Si tienes 300 seguidores, no pasa nada, ¿no? Claro. Pero si tienes millones de seguidores y de repente alguien decide que eres digno de que te cancelen por algo que dijiste, a lo mejor en algún momento, pues no sé, reflexivamente, mientras más grande el sapo, como dice el dicho, pues más grande es la pedrada o el daño que lleva. Y sí, la cancelación ha destruido carreras, ha destruido vidas. Y en el libro viene una opinión de Nick Kay al respecto, de la cultura de la cancelación, que no estoy de acuerdo al 100. De hecho, fíjate que en el libro nunca hablo en un tono moralizante ni paternalista de decir esto es lo que es, sino que expongo un montón de temas que he visto, que me han pasado, muchas citas, muchas referencias a cine, a cultura pop, a canciones. Pero pues la idea es de que cada quien lo lea y tome lo que le gusta y lo que no. El editor de aquí de Editorial Gato Blanco, mi editor del libro, me dijo, güey, estoy de acuerdo contigo en un 80%, hay un 20% que dije, no mames, o sea, estás mal. Y creo que, pues así es la vida misma, ¿no? Como diversidad de opiniones. Oye, perdóname que te interrumpa, No, Alejandro, pero a no. ver, aquí hay algo muy interesante justo del título, y quisiera saber como tu lectura, o sea, la definición de la corrección política, heroísmo o puro autoritarismo. O sea, porque al final del día se interpreta, o sea, tú, fíjate, el otro día me dijeron algo muy cabrón, que decía que no, o sea, déjame, la frase era algo así como, o sea, que la gente cuando se ofende cree que tiene la razón y no siempre es así, claro. ¿no? Sí. Y te llega este tema de, no, yo soy el héroe y cómo vas a hablar así, cómo te vas a expresar así. O sea, ¿por qué crees que existe esto en esta cultura ahora? Que seguramente en otras, pero ahorita está muy marcado. Pues voy a lo que decía antes, ¿no? A lo mejor antes si te ofendías, ¿a dónde lo expresabas? Lo podías nada más decir en tu círculo, ¿no? Con 2 que 3 amigos y podías emputarte de algo y expresar una opinión. Pero ahora las redes sociales lo magnifican de una forma realmente que hace 20 años hubiera parecido de ciencia ficción, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, ahorita vivimos en una... O sea, te aseguro hace un poquito más lejos. Hace 30 años, lo que estamos viviendo ahorita parecería un capítulo de Black Mirror, ¿no? Sí. O algo así. O sea, que digas algo y que... Entonces creo que es eso, la tecnología, las plataformas, esa democratización de la opinión, pues ha hecho de que y también cuando te enojas, eso también es muy humano. Cuando te enojas y te pones en tu plan, pues siempre crees que estás bien, o a veces por no dar el brazo a torcer, ¿no? Eso ya es como digno de un psicólogo, pero pues es un mal también que nos aqueja. La invasión de los opinólogos también, ¿no? Sí, porque hoy en día todo mundo, a mí me da risa, o sea, por darte un ejemplo, ¿no? Va a pelear el Canelo.
Entonces, sí, todo el mundo empieza, Analizar, se ¿no? siente Nacho Beristain, güey, ¿no? Sí, O juega la selección y todos somos Martinoli, ¿no? O sea, sí. es como esta necesidad de yo sé de todo, ¿no? Y yo tengo la Justo. autoridad. Y yo no soy muy fan de los memes, pero hay uno que está chido. Es un señor que lo ocupan de meme, que siempre está como con una taza de café. Ah, Una ta- ya, sí, sí, sí. Y se ve que está en la compu y dice, Sí. bueno, ya pasó ¿qué fue? Ya acabó la crisis de ambiental, ahora voy a ser experto en volcanes, Sí, ¿no? sí. Y ahorita voy a ser experto en ¿quién se murió apenas de músicos así famosos? Quien quieras, ¿no? Pues no sé, vamos a hablar de... No sé, pero el punto es de que esa avalancha también de opinología, pues también es parte de este fenómeno actual, ¿no? Que abarca las redes sociales. Ahora, en síntesis, ¿qué es la cultura woke? O sea, hace ratito me diste una pequeña empapada de dónde venía, pero ¿qué es la cultura woke y cómo se está aplicando hoy en día en Sí, el mira, mundo? no voy a spoilear mucho el libro en ese Ujú, sentido, porque ahí viene una, digamos, crónica de cómo surgió ujú, ese movimiento en los años 50, me parece 50, 60, mediados ujú, de esas décadas. Como el nombre lo indica, pues fue un despertar de la conciencia para protestar e indignarnos y realmente mantenernos despiertos de lo que estaba mal, ujú. que realmente sí valía la pena luchar por esas causas. Con el tiempo, pues se fue deformando, ¿no? Y actualmente el wokismo, pues incluye, ahora sí valga la redundancia, incluye todo ese fenómeno de inclusión que está chido. Pero cuando es inclusión forzada, es cuando también siento que pierde esa idea original de incluir a los demás por algo valioso. Por decirte algo, las películas de los Cuatro Fantásticos, ¿no? En una pusieron a la antorcha humana afroamericano por ser incluyentes. Pero en el cómic eran hermanos la antorcha humana y la mujer invisible. Entonces, cambiaste la historia original para que no se ofendieran los afroamericanos, que te aseguro que les valió madre que Ujú. hubiera una antorcha humana negra. Este, Ese tipo de inclusión forzada es una de las herencias del wokismo, que a mí me parece de lo más desacertado, porque ya te tienes que chutar un montón de productos que ya no tienen sentido, que ya se ven falsos. Yo me acuerdo que mucha gente en Star Wars se quejó porque decían es que a fuerzas tiene que entrar una mujer y un afroamericano, ¿no? Sí, Que fue en esta última en la de... última franquicia, Sí, sí. Y un exacto. latino, ¿no? Diego Luna. Bueno, sí, claro, en la de Está bien. Rogue One, claro. Está bien, o sea, en una película de ficción está chido, pero cuando también te quejas de que en la serie de Chernobyl Ujú, no había afroamericanos, dices, pues es que en esa época en la Unión Soviética no había científicos afroamericanos claro que no. y todo, no mames, pero es que ¿cómo no ponen un afroamericano? Este, Eso ya se me hace ridículo. Y el libro habla de un montón de casos de esos, de cómo la cultura afroamericana empezó a tener sus espacios, hasta que una especie de venganza, Ujú. pues que parece correcta, pues ya se vuelve una inclusión forzada. Oye, y ahora, desde tu opinión, Alejandro, ¿cómo se puede afrontar una cancelación? Eh, pues es que depende. Es una muy buena pregunta, porque creo que es a lo que más temen, sobre todo los influencers. Ujú, Me acuerdo que una vez toqué el tema con Paco de Miguel ujú. y casi casi la palabra cancelación era como si le pusieras unos ajos a un vampiro. O sea, ¿Qué le pasa le a un da miedo. vampiro si le pones ajos? Pues Como que no les no gusta. les gusta, o sea, es Ok, como un crucifijo. ya, ya, ya. En la mitología Sí, gótica, ¿no? ok. Este, pero también sería interesante saber. Bueno, para empezar Perdón los que te... vampiros ni existen, ¿no? Perdón. Pero es que me hiciste Sí, reflexionar. perdón. Este, pues eso, ¿no? No sé, supongo que el olor, no sé. Eso, la cancelación afecta sobre todo a los influencers, a las personas públicas, pero también, a la vida privada de ciertas profesiones.
O sea, no sé, un doctor, de repente un médico, no puede poner algo, no puede subir un video donde está operando a alguien y subirlo a las redes porque lo cancelan y lo despiden, ¿no? O sea, ahí no hay forma, ahí cuando haces ese tipo de cosas estúpidas, pues la mejor manera de afrontar la cancelación es reinventarse, ¿no? Buscarse otro trabajo, porque ahí, de ahí te van a correr. Pero cuando eres una figura pública, un comunicador, ahí es bien complicado porque ya queda un estigma que es difícil de quitar. Con los años sí, sí se van, la gente suele olvidar Puta, pero muchas pues sí, cosas. el otro día yo hablaba con David Feitelson, ¿no? Ajá, Y justo le decía, o sea, hablábamos de este tema de, a ver, no es una cancelación, sí. cuando Cuauhtémoc le dio un madrazo. Ajá, O sea, no hay un día en que no se lo recuerden. claro. O sea, Apenas vi que lo entrevisté, ya se llevan, ¿no? Y todo, apenas vi que sí, sí, estaba sí. Pero sí, son cosas que marcan casi siempre para mal, pero a veces cuando digamos que la cancelación fue menor, porque déjame decirte que también hay niveles en la Claro. cancelación, ¿no? Hay cosas realmente intocables en las que estoy de acuerdo. Por ejemplo, los niños. O sea, creo que Ah, no, los niños bueno. no se deben tocar ni en los chistes, ni, o sea, ni en la comedia. Y créeme que yo soy de los que les gusta la comedia, el humor negro, así todas esas sitcoms gringas, Ácidos, así. ácidas. Pero creo que los niños no se deben tocar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Fuera de eso, creo que todos los niveles de cancelación son revertibles, cuando no hagas algo que ya sea catalogado como un delito, ¿no? O algo, pues realmente enfermo, ¿no? Digamos. Cuando te enfrentas a este tipo de cosas ya sobrepasa también la parte mediática y ya se vuelve un crimen legal, ¿no? Fuera de eso, pues la gente se le olvida. Por ejemplo, Jerry Seinfeld, Mm. en un capítulo, queman y pisotean la bandera de Puerto Rico. Y en su momento fue así de, ¿cómo, no? Y 10 años después, o menos, ya estaba dando espectáculos, shows en la isla. Entonces, pues ese tipo de cancelaciones temporales, con el tiempo se van olvidando. Y esa es la mejor manera, dejar que el tiempo pase. Este, y perdón, ibas. No, fíjate que ayer que reflexionaba antes de platicar contigo, Alejandro, reflexionaba como de las primeras cancelaciones en la música que yo recuerdo. Y no sé si recordarás, perdón, cuando los Beatles, pues en una conferencia, pues, eran unos niños Ajá, famosos. Y dijeron que los Beatles eran más famosos que Dios. ya. Y la gente empezó a quemar sus discos. O sea, esa es como de las primeras cancelaciones en la música que yo recuerdo. Claro, pero bueno, ahí déjame apuntar que fíjate que esa declaración de John Lennon se dio en privado a un periodista que era su amigo. En el documental John Lennon y en varias Ujú. fuentes, creo que viene esa parte. Este, realmente fue una declaración que lo hizo, digamos, fuera del aire, así como si ahorita yo llegara y te dijera, Sí, apagamos los micros ajá, y... eh, y, y después el periodista lo filtró. Y después ya en una conferencia les preguntaron y efectivamente quemaron los discos. Hay videos, ¿no? De los vinilos ahí Sí, aplastándolos. Y sí, es una de las primeras cancelaciones de la historia que después se revirtió, ¿no? Recuerdo la película de Imagine, ujú. a donde está la gente llorando fuera del edificio Dakota con pancartas que dicen, ya te perdonamos, John Lennon. Porque en Estados Unidos, que es digamos, todo el búnker de la cultura conservadora, es a donde más repercusiones tuvo lo de Lennon. Entonces, a mí se me hace muy revelador esa pancarta de que dice, ya te perdonamos, Lennon, porque representa, pues como todo, el sentir de que ese momento en que lo cancelaron quedó en el olvido, porque pues Sí, la redención de se él, redimió, ¿no? sí, su figura ya fue más grande que ese mismo error, Justo. Y ¿no? ese es un buen ejemplo de lo que me preguntabas, ¿no? Que la mejor forma de cancelar algo es, pues, seguir haciendo cosas, diciendo cosas, no quedarse estancado con
O que te aseguro que le siguieron preguntando toda la vida a Lennon sobre eso. Y seguro hubo gente que no lo perdonó, ¿no? Y papás también, que dijeron, no, los Beatles son satánicos. sí, pero fíjate que ahí pasó eso de lo que te decía, de que la incorrección vende. Entonces, a lo mejor un público que decías que los Beatles son ñoños, dijeron, no, John Lennon es un profeta, y lo empezaron a seguir porque ya se sentían afines a esa anarquía, ¿no? Sí, claro, o sea, seguro algún culto satánico lo van a glorificar. Sí, sí, seguro hay un montón. Oye, ahora, ¿por qué crees tú, Alejandro, que hay figuras que son incancelables? Te voy a poner un ejemplo. A ver. Adrián Marcelo, ¿no? O sea, todo mundo lo cancela al final del día, pero siempre sale airoso, en el sentido de no le afecta o sea, le afecta en algún sector, pero él sigue. Sabimos todo lo que pasó ahorita con el show de la televisión, que aunque no lo viéramos, Sabíamos. nos enterábamos, claro. Y ahorita lo ves y tiene en estadísticas más visitas que antes, ¿no? Pues es eso, te digo que la incorrección vende, aunque sea de forma hipócrita, porque pasa como con Tron. Mucha gente ha de decir, es que me caga Adrián Marcelo, pero lo siguen y lo ven, ¿no? Y yo creo que como es un personaje que ya esperas o ya sabes qué esperar de él, tiene como ese escudo incancelable, digamos, ¿no? Porque, digamos, si eso lo dijera, ¿qué personaje te gusta? ¿Sí? Personaje así ñoñón que... Pues Loret, güey, imagínate, un güey Por así. ejemplo, Loret. O sea, imagínate que dijera una declaración tipo... Que hiciera una declaración tipo... Sí, Adrián Marcelo, güey. Lo cancela. Entonces también depende mucho del personaje. O sea, Ricky Gervais, también tú ya sabes lo que va a decir algo criticable o provocador. Entonces, por lo mismo, el factor sorpresa se pierde. Pero si lo dijera igual una figura bonachona como Ben Stiller, por ejemplo, pues se vuelve cancelable totalmente. Entonces ya viene determinado por el personaje, yo creo. Oye, Alejandro, y bueno, al final del día tu libro, ¿en dónde lo pueden contar la gente? Muchas felicidades y agradezco mucho No, gracias, que me gracias. lo regalaras. ¿Y cómo lo puede adquirir la gente? Está disponible en la cuenta de Instagram y Twitter de Editorial Gato Editorial Blanco. Gato Blanco. Digamos, ahí es lo más fácil. Bueno, no, también es fácil en Amazon, ¿no? También, porque todo el mundo tiene cuenta en Amazon. Y en Amazon lo puedes comprar, te llega a tu casa en pocos días, 3 días. Físico. Físico, claro. Fíjate que versión digital no hay. Ok. Nada más, solo física. Y también en librerías como Gandhi, El Péndulo y otras más que no recuerdo. Okay. Muchas librerías como independientes, el circuito así de lugares, aquí en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey y así. Oye, ¿vas a hacer gira por distintas ciudades o qué planeas hacer con tu libro? Pues tanto así como gira, ojalá, ¿no? Pero sí se va a presentar en Jalapa el 14 de noviembre. Ah, felicidades. Pues ya Gracias. en 3 semanitas. Sí, bueno, 2. En 2 semanas. Y esa es la que está en puerta. Pues muchísimas felicidades, Alejandro. De Generación de Cristal. Ya lo pueden encontrar entonces en Amazon. De todos modos, aquí en la entrevista ponemos la liga para... Súper, también de Editorial Gato Blanco para que lo puedan adquirir. Y agradezco muchísimo que hayas venido, Alejandro. De verdad, muchas gracias. No, ¿qué te puedo decir? Te Al contrario, mucho, el agradecido soy yo por esta súper interesante entrevista. Que de repente, ¿sabes lo que me encanta de tu programa? Que ya se vuelve una plática. Es que es una conversación así, al final del día. Sí, entonces creo que tienes ese don de lograr que se cree una conversación chida. Alejandro Mancilla, hermano, muchas gracias. Esta es tu casa. Muchas gracias. Ojalá podamos hacer una segunda parte en algún momento. Claro. Seguramente va a ser más libros, estoy seguro. Yo espero que sí. Y te auguro lo mejor, pues con hermano. Muchísimas gracias. No, gracias a ti y a tu audiencia. Gracias, Alejandro. Gracias.